Ni hao, Moshiko Shongo, Wang Yinmin. Wo Yao, Wei Chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 16 de febrero de 2015, continuaremos haciendo de su conocimiento la información más relevante de este día. La primera nota se intitula Primer ministro chino subraya modernización agrícola para estabilidad económica. La modernización de la agricultura, en opinión del primer ministro chino Li Keqiang, es urgente para un crecimiento estable y un desarrollo sostenible. Como una enorme visión, la modernización agrícola depende de hacer uso de las ventajas de las diferentes regiones, dijo Li en un artículo intitulado Acelerar la modernización agrícola con la reforma y la innovación como impulso. El artículo, basado en un discurso del primer ministro chino sobre desarrollo rural pronunciado en diciembre pasado, se publicará el próximo lunes en Qiuxi, que dice buscar la verdad, una revista del Comité Central del Partido Comunista de China. Al animar a revisar varias formas de operaciones agrícolas a escalas moderadas, Li pidió un mayor apoyo financiero y de las políticas para la agricultura en general. De acuerdo con el primer ministro chino, la urbanización debe estimular los negocios en el ámbito rural e incrementar los ingresos de los agricultores, concluye esta información. Otra nota dice, regulador chino de divisas pronostica volatilidad en flujos de capital en 2015. Los flujos de capital transfronterizos de China se mantendrán volátiles en 2015 en un contexto de incertidumbres tanto en el mercado nacional como en el internacional, afirmó la Administración Estatal de Divisas en un informe. Al tiempo que China se dirige gradualmente hacia un mecanismo de divisas más orientado al mercado, la estructura del superávit comercial y la salida de capitales se irán normalizando gradualmente de acuerdo con el regulador de divisas del país. Entre tanto, las políticas de flexibilización económica en algunas de las principales economías del mundo situarán a los mercados emergentes bajo una creciente presión de salida de capitales, aseguró la misma fuente. El déficit de la cuenta de capital de China se disparó en el cuarto trimestre de 2014 hasta los 91.200 millones de dólares en comparación con los 9.000 millones de dólares registrados en el tercer trimestre. Este aumento del déficit causó preocupación por la salida masiva de capitales del país en un momento de ralentización del crecimiento económico. La Administración Estatal de Divisas reiteró que la salida de capitales se mantenía moderada y dentro del límite, y la liquidez en el mercado de divisas sigue siendo amplia, concluye esta información. En otra nota, China abolirá controvertido permiso de residencia temporal. China planea abolir el controvertido permiso de residencia temporal e impulsar la reforma del sistema de registro familiar según un plan sobre la reforma de la seguridad pública. Se adoptarán permisos de residencia permanente para reemplazar los permisos de residencia provisional que desde hace tiempo han sido blanco de críticas de acuerdo con un plan aprobado por las autoridades centrales. Durante mucho tiempo los permisos de residencia temporal se les concedían a centenares de millones de trabajadores migrantes chinos que debían solicitar este documento antes de vivir y trabajar formalmente en una nueva ciudad. Los analistas opinaron que el sistema de registro de residencia temporal ha conducido a la inestabilidad y agregaron que este sistema ya no es adecuado para la actual situación. Un gran número de ciudades de China han puesto fin al mecanismo del permiso temporal, pero Beijing, la capital china, aún lo aplica en la actualidad. Quienes posean el permiso de residencia permanente disfrutarán de muchos de los mismos privilegios que los residentes locales. Podrán tener un seguro social, comprar apartamentos y coches, así como recibir los mismos servicios públicos que los habitantes locales. En muchas ciudades chinas, solo a los lugareños o a los migrantes, quienes han pagado más de 5 años los impuestos locales, se les permite adquirir vivienda o vehículo motorizado. Según el plan de reforma, el nivel de servicios públicos que reciben los residentes dependerá del tiempo que lleven viviendo en una ciudad. Los departamentos de seguridad pública deben facilitar las solicitudes de registro de residencia permanente y las tarjetas de identidad cuando los solicitantes no se encuentran en las ciudades donde soliciten la residencia permanente, dice el plan. La reforma de la seguridad pública fue considerada un elemento fundamental por parte de las autoridades centrales el año pasado como parte del proceso del Estado de Derecho de China, concluye esta información. Otra nota señala, datos de crédito apuntan a flexibilización monetaria en China. El crecimiento en la oferta de dinero de China en sentido amplio cayó hasta el nivel más bajo registrado en enero, a pesar de que los nuevos préstamos en yuanes alcanzaron su nivel más alto en los últimos 5 años, reforzando las razones para una mayor flexibilización monetaria. El viernes el Banco Popular de China, el Banco Central del país, dijo que los nuevos préstamos bancarios subieron hasta alcanzar 1.47 billones de yuanes, el equivalente a 239.800 millones de dólares en enero, más del doble de los 697.300 millones de yuanes de diciembre, con lo que la cifra llegó a un nivel que no se registraba desde mediados de 2009. Pero el crédito total, medido por el financiamiento social total, era débil en comparación con un año antes. El M2, que es la medida de la masa monetaria que incluye el efectivo en circulación y todos los depósitos, subió un 10.8% interanual, con lo que registró un mínimo. Este crecimiento más lento del M2 se atribuyó en gran medida a la debilitada demanda de financiamiento para la reorientación de la economía económica y la salida de capitales, de acuerdo con un informe de la Corporación Internacional de Capital de China.
Esto ocurrió después de que China registrara el año pasado su tasa de crecimiento anual más baja en un cuarto de siglo y de que otros indicadores conocidos las 2 semanas pasadas mostraron una debilidad continuada al comienzo de 2014. Destacando la débil demanda interna, los datos de comercio de enero han sido decepcionantes y la inflación al consumidor cayó a su nivel más bajo en 5 años. A fin de evitar una ralentización más intensa, el Banco Central bajó los tipos de interés de referencia en noviembre por primera vez en más de 2 años. Este mes relajó la cantidad de reservas que los bancos deben mantener en el Banco Central, en lo que también ha sido la primera acción de este tipo en más de 2 años, e inyectó más liquidez mediante operaciones en mercado abierto. Aunque los datos en enero usualmente están distorsionados por factores estacionales relacionados como el Año Nuevo Lunar chino, analistas han manifestado que es necesaria una mayor flexibilización monetaria para mantener un crecimiento estable del crédito y apoyar el crecimiento económico. El Banco Popular de China necesita recurrir a rebajas del coeficiente de reserva y facilidades de liquidez para asegurar que las condiciones de liquidez siguen estables a pesar de la persistente salida de capitales, dijo el economista en jefe para China de UBS. También se pronosticó por lo menos otras 2 disminuciones más de los tipos de interés y que la próxima será en marzo o abril. El economista en jefe del Banco de Comunicaciones previó que el Banco Central recordará el coeficiente de reservas obligatoria en por lo menos 50 puntos básicos en la primera mitad de este año. Se consideró que el Banco Central podía recortar los tipos de interés de referencia una vez en el primer semestre de 2015 si la presión a la baja sigue lastrando la economía al tiempo que la presión deflacionaria continúa ascendiendo. Termina esta nota. Otra información señala: dinero de Oriente para comprar el 70% de Corredor para ampliar negocio. Con sede en Shanghai, Oriental Money Information Company planea adquirir 70% de Xi'an Tongxin Securities Company, el último ejemplo de portales de finanzas que compran casas de bolsa para ampliar su ámbito de negocio. Con este dinero se ha firmado un acuerdo de intenciones para adquirir la participación en el corretaje de Shenzhou Yutong Group Company, según la declaración de este fin de semana. Este dinero tiene previsto utilizarse en el acuerdo de Xi'an Tongxin para diversificar de ser un proveedor de información financiera a una plataforma financiera de Internet, dice el comunicado. Otros proveedores de información financiera pueden seguir la tendencia de la construcción de corredurías de Internet, dijo un analista de Lianshun Securities. Esta operación influirá en la estructura del mercado de corretaje, añadió. Shanghai DZL Limited es una empresa de servicios de información financiera que opera en plataforma gw.com.cn y también firmó un acuerdo en efectivo y acciones similares con un valor de 8.500 millones de yuanes con Shanghai Security en enero. Las negociaciones de este dinero fueron suspendidas el lunes pasado y seguirán así hasta en tanto que esta semana se resuelva sobre la transacción. Ese dinero obtuvo un beneficio de 165.7 millones de yuanes en 2014 en comparación con una pérdida de 3.4 millones de yuanes en 2013, dijo en su informe anual la compañía de Shanghai. Concluye esta información. En otra nota se señala: Honglin planea una oferta doméstica dentro de 3 años. La firma de comercio electrónico Honglin Changtu Company ha iniciado los preparativos para una oferta pública iniciada en el mercado nacional y con un plan para terminar la lista en 3 años, después de que el prestamista en línea con sede en Shenzhen admitió a principios de este mes que 70 millones de yuanes de deuda se habían ido. La compañía apunta a un valor de mercado de 50.000 millones de yuanes. Su presidente fundador dijo en conferencia de prensa que los inversores tienen prestal importancia sobre la firma de una compañía de ropa que aparece en Fujian para su lista de negocios. El total de transacciones de 5 años de edad de la compañía P2P, que es igual a igual, aumentaron 7.6 veces a 14.7 millones de yuanes en 2014, según su informe anual publicado en su sitio web. El 7 de enero, Honglin, que ejecutaba el sitio web de préstamos mi089.com, dijo que emprenderá acciones legales para recuperar un préstamo de 70 millones de yuanes en contra de Shanghai Landscape Company por el perjuicio causado. El año pasado, las deudas incobrables de Honglin ascendieron a 100 millones de yuanes, la más grande en el sector P2P de China. Con esto, concluimos nuestro segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。